¿Cuántas veces tu mente ha gritado preguntas al cielo y lo único que has recibido es silencio? ¿Te ha pasado que buscas respuestas con desesperación y lo único que encuentras es más confusión? Y si te dijera que esa ansiedad que sientes por entenderlo todo, que ese miedo que te empuja a buscar explicaciones una y otra vez, puede ser justamente lo que te está alejando de la paz que tanto necesitas. Porque lo que hoy vas a descubrir es algo que muy pocos entienden. Existe un secreto espiritual capaz de transformar completamente tu forma de pensar y vivir. Un secreto que no está en las respuestas, sino en aprender a confiar, aun cuando no entiendes nada. Dios tiene un mensaje urgente para tu alma inquieta. Deja de buscar, respira, descansa en mí. No estás aquí por casualidad. Este mensaje no apareció por azar en tu pantalla. El Espíritu Santo te trajo hasta aquí porque hoy quiere enseñarte a calmar tu mente y confiar de verdad, como nunca antes lo has hecho. En los próximos minutos emprenderás un viaje hacia el interior de tu fe. Verás cómo la Biblia no siempre da respuestas claras, pero sí da promesas eternas. Y esas promesas pueden sostenerte mucho más que cualquier explicación lógica. Descubrirás historias, salmos, palabras y momentos que no solo responderán a tus preguntas, sino que transformarán tu necesidad de entender en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Te haré una pregunta que quiero que marques en tu corazón. ¿Qué pasaría si en vez de seguir buscando razones, comenzaras a descansar en la confianza absoluta de que Dios ya está obrando, aunque no lo veas? Hoy hablaremos de fe, pero no como un concepto bonito, sino como una decisión radical de soltar el control. Vamos a romper muros de ansiedad, de necesidad de saber, de pensamientos que te roban la calma. Y si te quedas hasta el final, verás cómo la penúltima enseñanza puede ser la clave para desbloquear una bendición que llevas años esperando. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo con fe. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. No es solo una frase, es una declaración espiritual. Estás diciendo con tu propia mano: Señor, renuncio a mi ansiedad y recibo tu paz. Y al escribirlo, estarás activando algo poderoso en lo invisible. Dale también me gusta a este video. No es por mí, es porque cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a otros que están al borde del colapso emocional. Estás siendo instrumento del reino. Estás evangelizando con un solo clic. ¡Qué hermoso es eso! Si ya lo hiciste, te felicito. Dios se goza cuando usamos cada herramienta posible para llevar su palabra a más corazones rotos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal se ha convertido en refugio espiritual para muchas personas que no tienen una iglesia cerca, personas que están solas, sin dirección, sin respuestas. Tu participación activa mantiene viva esta llama. Y quién sabe, quizás esta comunidad digital sea la iglesia que el Señor preparó para ti en este tiempo de desierto. Así que suscríbete y declara con tus actos que vas a confiar, aunque tu mente no entienda. Ahora sí, prepárate, abre tu alma, apaga el ruido de afuera y escucha. Dios te va a hablar, y lo que te dirá puede ser justo lo que tu corazón estaba esperando desde hace tiempo. Vamos a comenzar. Claro, a continuación te presento el bloque completo, más extenso, con mínimo 4,000 y máximo 4,500 caracteres, como pediste, siguiendo exactamente tus indicaciones. Número 1. El silencio de Dios también habla. Hay momentos en la vida en los que oramos con todo el corazón, y lo único que parece responder es el eco. Lloras, suplicas, ayunas, y sin embargo, el cielo parece cerrado, como si las ventanas de lo divino hubieran sido selladas justo cuando más necesitabas una señal. Pero,
¿Y si te dijera que ese silencio es una forma de hablar que solo los corazones sensibles pueden interpretar? Muchos creen que Dios está presente solo cuando se manifiesta con poder, con milagros, con respuestas inmediatas. Pero no entienden que hay una presencia más sutil, más profunda y más transformadora. El Dios que calla, pero no se va. No hay nada más desconcertante que ese tipo de silencio. Ese que se cuela por las rendijas del alma en las noches largas cuando uno se pregunta: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me respondes? El salmista también lo vivió. En el Salmo 42:3 escribió: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me preguntan todos los días: ¿dónde está tu Dios? Pero justo después de ese clamor, añadió: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Puedes ver lo que ocurre ahí? El salmista no recibió una respuesta directa, no apareció un ángel, no hubo trueno ni voz audible, pero en medio de la confusión, eligió confiar. Porque la fe auténtica no se alimenta de respuestas, sino de presencia. Y la presencia de Dios no siempre se manifiesta con estruendo, a veces se manifiesta en la quietud. Hay un momento en la vida espiritual en que Dios deja de hablar como maestro y comienza a actuar como padre. Ya no te da explicaciones, porque sabe que lo que necesitas no es entender, sino abandonarte en sus brazos. Como ese niño que ha caído, se ha raspado las rodillas y solo quiere volver al regazo de su madre. No necesita que le expliquen la física del tropiezo ni las causas del accidente. Solo quiere consuelo. Solo necesita ese abrazo que dice: estoy contigo, todo pasará. Tú también has tenido momentos así. Has buscado razones, teorías, respuestas. Has hecho preguntas como: ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me da el trabajo que le pedí? ¿Por qué permitió que perdiera a esa persona que tanto amaba? Y Dios guarda silencio. Pero ese silencio no es rechazo, es revelación. Es en ese silencio donde comienzas a ver lo que de verdad importa. Empiezas a notar que muchas de tus preguntas eran superficiales, que lo que realmente anhelabas no era una solución, sino una certeza. No estás solo, y esa certeza no necesita palabras. Solo se siente cuando te abandonas en confianza, como hizo Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús también experimentó el silencio. En el Getsemaní sudó sangre, pidió que la copa pasara de él. Y sin embargo, no hubo respuesta inmediata. Pero ese silencio fue necesario para que se cumpliera el plan eterno. A veces Dios calla porque lo que está construyendo en ti es más grande que lo que tú estás pidiendo. Tu mente quiere certezas, pero tu espíritu necesita profundidad. Tu carne clama por atajos, pero el alma solo crece en el misterio. Por eso el silencio de Dios no es castigo, es confianza. Es como si el Señor te dijera: no necesito explicarte todo, porque te amo. Y ese amor debe bastarte, incluso cuando no entiendes nada. Hay cosas que solo florecen en el silencio. Los árboles más fuertes no se forman en la superficie, sino bajo tierra, donde nadie ve. Allí donde las raíces crecen lentas, profundas, invisibles. Así también crece la fe. Cuando dejes de exigir que Dios hable y comienzas a escuchar lo que su silencio está formando en ti, entonces maduras. Te conviertes en alguien que no necesita prueba, porque ya tiene promesa. En alguien que no necesita lógica, porque ya tiene paz. Puedes confiar en un Dios que no responde de inmediato, pero que nunca te ha soltado la mano. Si tu respuesta es sí, entonces estás listo para caminar por fe y no por vista. El silencio de Dios es como una madrugada sin sol. Parece oscura, pero en realidad es el preludio de un nuevo amanecer. Y cuando la luz llegue, te darás cuenta de que nunca estuviste solo. Solo estabas siendo preparado para recibir algo más grande que una respuesta,
una transformación. Número 2. Cuando la mente quiere controlar, la fe se debilita. La mente humana fue creada por Dios con una capacidad maravillosa: razonar, imaginar, calcular, planificar. Pero cuando esa misma mente intenta controlar lo que solo pertenece al ámbito espiritual, comienza el desgaste, la ansiedad, la desesperación. Hay una gran diferencia entre usar la mente para vivir con sabiduría y dejar que se convierta en un tirano que exige explicaciones constantes de todo lo que sucede. Cuando eso ocurre, se pierde la capacidad de descansar. El alma entra en un bucle de pensamientos circulares que repiten una sola idea. Necesito entender, necesito una respuesta, necesito que Dios me diga por qué. Pero la vida espiritual no se sostiene con control mental. La vida espiritual se sostiene con abandono, con entrega, con rendición. Proverbios 3:5 nos da un consejo que parece simple, pero que confronta directamente el deseo de control. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Esta frase no significa que no debamos pensar o analizar. Significa que hay límites, hay un punto donde la lógica ya no alcanza, donde la mente choca con el misterio. Y en ese momento, el Espíritu Santo nos invita a soltar. Muchos creyentes hoy viven atrapados entre lo que saben y lo que no entienden. Saben que Dios es bueno, pero no entienden por qué perdieron ese empleo. Saben que Dios cuida, pero no comprenden por qué la enfermedad persiste. Saben que Dios tiene un plan, pero no logran aceptar por qué el camino duele tanto. Es ahí donde comienza el combate interior. Mente versus fe. La mente quiere datos, evidencias, garantías. La fe dice, no lo veo, pero lo creo. La mente dice, demuéstramelo. La fe responde, tu palabra me basta. ¿Cuántas veces has sentido que estás al borde del colapso mental solo porque las cosas no tienen sentido lógico para ti? Eso no es falta de fe, es exceso de control. Y Dios, en su misericordia, a veces permite que nuestros esquemas mentales se derrumben, solo para mostrarnos que la confianza en Él no nace del entendimiento, sino de la relación. La fe es como caminar con los ojos vendados, tomados de la mano de alguien en quien confías más que en tus propios sentidos. ¿Estás dispuesto a seguir caminando con Dios, aunque no veas hacia dónde va el camino? La mente dice, si no lo entiendo, no puedo aceptarlo. Pero la fe dice, si Dios lo permite es porque tiene un propósito mayor que yo no alcanzo a ver. Y en ese cambio de enfoque ocurre un milagro. La ansiedad cede su lugar a la paz. La necesidad de control se rinde ante la soberanía divina. Y el alma empieza a experimentar un descanso profundo, ese que Jesús prometió cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No es un descanso físico, es un descanso mental, un reposo para la mente cansada de pensar, de anticiparse, de temer lo que aún no ha pasado, porque la mayoría de tus angustias no vienen de lo que vives, sino de lo que te imaginas. La mente proyecta escenarios, crea amenazas, anticipa fracasos, y entonces tu paz desaparece. Pero cuando sueltas el control, algo maravilloso sucede. Dios comienza a obrar con libertad. Es como si el cielo dijera, gracias por dejarme espacio, ahora puedo actuar. Hoy el Señor quiere hacerte una invitación profunda. Suelta tu necesidad de saberlo todo. Descansa en mi promesa. Confía, incluso cuando tu lógica se revela. Porque hay una paz que solo llega cuando decides no pelear más con tus pensamientos. Una paz que no depende de tener respuestas, sino de saber quién sostiene tu historia. Tu mente no tiene que comprenderlo todo para estar en calma. Solo necesita una verdad sólida donde reposar, y esa verdad se llama Cristo. Así como el mar se calma con una sola palabra de Jesús,
Tu mente también puede serenarse si le permites al Espíritu Santo tomar el control. ¿Estás dispuesto a dejar de ser el piloto de tu propia mente y permitir que Dios te conduzca, incluso por rutas que no entiendes? Si tu respuesta es sí, entonces has dado el primer paso hacia la libertad interior. No una libertad basada en la lógica, sino una libertad basada en la confianza. Y esa libertad tiene un nombre: fe verdadera. Número 3. La paz que no viene del mundo. Hay un tipo de paz que el mundo intenta vender constantemente. La paz que depende de que todo esté en orden, de que no haya problemas, de que las cuentas estén pagadas, de que la salud esté estable, de que las relaciones estén bien. Pero esa paz es frágil. Se rompe ante cualquier noticia inesperada, ante cualquier giro de la vida. Y luego está la paz de Dios. Esa que no depende de lo que sucede fuera, porque nace desde dentro. Una paz que brota desde lo profundo del alma y no necesita motivos externos para mantenerse viva. Jesús habló de esa paz en un momento crucial, justo antes de enfrentar la cruz. En Juan 14:27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús sabía lo que vendría. Sabía que sus discípulos enfrentarían confusión, persecución, pérdidas. Y aún así les dejó su paz. No cualquier paz, su paz. Esto nos revela algo profundo. La paz de Cristo no es la ausencia de conflicto, sino la certeza de que Él está presente en medio de la tormenta. Hay personas que oran por paz, pero esperan que eso signifique que todo se solucione afuera. Sin embargo, la paz verdadera comienza adentro, en ese lugar donde dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, donde entiendes que estar bien no es tener todo resuelto, sino tener el alma anclada en Dios. ¿Te das cuenta de cuántas veces has condicionado tu tranquilidad a lo que sucede a tu alrededor? ¿Cuántas veces has dicho: cuando esto se solucione, entonces estaré en paz? Pero el Señor te está enseñando a invertir el orden. Primero viene la paz interior y luego todo lo demás encuentra su lugar. Es como un lago sereno en medio de una montaña. No importa si hay viento o lluvia, en sus profundidades el agua sigue incalma. Así quiere Dios que esté tu corazón, porque mientras el mundo grita, tú puedes aprender a permanecer en silencio. Mientras todos se desesperan, tú puedes caminar con serenidad. Mientras otros buscan explicaciones, tú puedes descansar en la certeza de que Él está al control. Y no es fácil. Nadie dice que vivir en paz en medio del caos sea algo natural. Por eso es un don, un regalo divino, una obra del Espíritu Santo que se manifiesta cuando tú decides soltar la ansiedad y abrir espacio para lo eterno. Filipenses 4, 6, 7 nos da una clave esencial. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz guarda no solo el corazón, sino también los pensamientos, porque sabe que es en la mente donde se libran muchas de nuestras batallas. Allí donde nacen las dudas, los miedos, las suposiciones. Y es allí donde Dios quiere establecer una fortaleza de descanso. ¿Te imaginas vivir con una paz que no tiene sentido para el mundo? Una paz que se ríe del diagnóstico médico. Una paz que no se altera por la cuenta bancaria. Una paz que no se tambalea cuando otros te abandonan. Esa es la paz que Cristo te ofrece. Esa es la paz que está más allá de la lógica, pero completamente al alcance de tu fe. Tener esa paz no significa que nunca llorarás. Significa que mientras lloras,
Sabes que Dios recoge cada lágrima. No significa que no tendrás preguntas, significa que puedes vivir en paz, aún sin tener todas las respuestas. Hoy, el mundo está lleno de ruido, noticias, opiniones, exigencias, expectativas. Y en medio de tanto caos, el Espíritu Santo te susurra: tranquilo, yo estoy contigo. Mi paz está disponible para ti ahora. Recíbela. No la postergues para cuando todo esté bien. Recíbela ahora, en este momento tal como estás, porque cuando la paz de Dios se instala en tu interior, nada afuera tiene poder para sacarte de tu centro, y entonces vivirás con la confianza profunda de quien ya no depende del mundo para estar bien, sino que ha encontrado su refugio en el corazón de Dios. Número 4. Soltar el rumbo para encontrar el camino. Una de las mayores dificultades de la vida espiritual no es el pecado evidente ni las caídas ocasionales. Es el afán de querer dirigir la propia historia, como si Dios necesitara nuestra ayuda para guiarnos. Queremos marcar la ruta, decidir el tiempo, controlar los desvíos y anticipar los resultados. Y cuando las cosas no salen como planeamos, sentimos que hemos fracasado. Pero ¿y si el verdadero problema no fue el fracaso, sino el hecho de que intentamos conducir sin soltar el volante? El ser humano tiene una necesidad profunda de controlar. Quiere entender el porqué de cada situación, tener el poder de decidir qué viene después, sentirse dueño de su destino. Pero el camino de Dios no se recorre con las manos apretadas al timón, sino con las manos abiertas y el corazón dispuesto. En Salmos 37:5 hay una joya espiritual escondida a plena vista. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este versículo no dice consulta a Dios y luego decide. No dice pide a Dios su opinión. Dice encomienda, es decir, entrega. Y entregar implica rendirse. Rendirse no es sinónimo de debilidad. En el reino de los cielos, rendirse es un acto de sabiduría y madurez. Es reconocer que hay cosas que tú nunca podrás ver desde tu perspectiva limitada, pero que el Padre Eterno ya contempló desde la eternidad. Hay caminos que parecen rectos a tus ojos, pero llevan al vacío. Hay rutas que evitarías, pero que contienen la lección exacta que necesitas para crecer. Y si no aprendes a soltar, seguirás chocando una y otra vez contra el mismo muro invisible, el de tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces has hecho planes que parecían perfectos y aún así terminaron en frustración? ¿Cuántas puertas forzaste creyendo que era lo mejor y hoy agradeces que no se hayan abierto? Dios no actúa según tus agendas, actúa según su propósito. Y ese propósito, aunque hoy no lo entiendas, siempre es más elevado que tu lógica. Isaías 55:9 nos lo recuerda con fuerza. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Soltar el rumbo no significa cruzarse de brazos, esperando que todo caiga del cielo. Significa caminar con obediencia, sin ansiedad. Hacer lo que te toca hoy, con excelencia, sin manipular lo que no puedes controlar. Es como el navegante que suelta las velas sabiendo que no puede crear el viento, pero sí puede alinearse a su dirección. Así también tú, no puedes cambiar todas las circunstancias, pero puedes aprender a fluir con lo que Dios permite, confiando en que su voluntad siempre lleva a buen puerto. Cuando dejas de intentar tener todas las respuestas, descubres que la vida con Dios no se trata de predecir, sino de obedecer paso a paso. No necesitas saber lo que va a pasar en 6 meses. Solo necesitas la luz para el siguiente paso. Y esa luz, Dios la provee a quienes caminan en fe, no en control. Hay una paz liberadora en decir, Señor, ya no quiero dirigirlo todo, quiero seguirte, incluso si no veo el mapa completo. Y esa paz comienza cuando aceptas que no saber
también es parte del plan, porque si supieras cada detalle de tu futuro, dejarías de depender de Dios. Y la dependencia, aunque nos incomode, es lo que mantiene viva la relación. Es lo que te obliga a buscarlo cada mañana, a confiar cada noche, a rendirte en cada decisión. Hoy, el Señor te está pidiendo que sueltes, que entregues no solo tus planes, sino también tus miedos, tus expectativas, tus condiciones. Puedes decirle a Dios: haz conmigo como tú quieras, aunque yo no entienda nada ahora. Si puedes, entonces estás empezando a vivir desde el Espíritu, no desde la carne. Estás aprendiendo que el verdadero poder no está en controlar el camino, sino en confiar en el que te guía. Y esa confianza se convierte en el faro que ilumina incluso los momentos más oscuros de tu jornada. Número 5. Cuando no hay señales, sigue confiando. Hay etapas en la vida en las que todo parece moverse con claridad. Oras y recibes una respuesta. Tomas una decisión y las puertas se abren. Sientes que Dios va delante de ti como un río que fluye sin obstáculos. Pero también existen otras temporadas, más largas y más dolorosas, en las que todo parece estancado. Las oraciones rebotan en el techo. Las decisiones generan más dudas que certezas. Las señales que antes veías con tanta claridad, ahora parecen desaparecer por completo. Y es en ese tipo de desierto donde muchos pierden la fe, porque han sido enseñados a creer solo cuando todo fluye. Pero la fe verdadera no se fortalece con señales visibles, sino con la convicción profunda de que Dios sigue siendo Dios, aunque no se vea nada. En Hebreos 11:1 se nos revela un principio clave. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice la fe es la certeza de lo que se entiende, ni de lo que se toca. Dice lo que no se ve. Hay momentos en que Dios esconde las señales no para castigarte, sino para fortalecer tu raíz espiritual. Como el agricultor que planta una semilla y no ve nada durante semanas, pero sigue regando con confianza. Él no necesita ver para saber que algo está creciendo bajo tierra. Y tú tampoco. La ausencia de señales no significa la ausencia de Dios. Significa que Él quiere enseñarte a confiar más allá del estímulo emocional. ¿Cuántas veces has abandonado un camino solo porque no veías una señal clara? ¿Cuántas veces te has sentido tentado a desistir solo porque no sentías nada? Pero el crecimiento espiritual no siempre se siente. Muchas veces se da en silencio, como el corazón que late sin hacer ruido, pero mantiene viva toda tu existencia. Así es Dios. No siempre habla con voz audible ni con respuestas obvias. A veces solo te da una promesa y espera que camines sosteniéndote de ella. Hay quienes viven su fe como si estuvieran manejando por una carretera llena de carteles. Cada kilómetro, una señal de aprobación, una frase de ánimo, una garantía visible. Pero el reino no funciona así. El reino se parece más a caminar en la niebla, donde solo ves el siguiente paso y el resto lo cubres con confianza. En el Salmo 119, 105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nunca prometió un reflector que iluminara toda la autopista. Prometió una lámpara, una luz suficiente para el paso que viene ahora. Esa es la forma divina de conducirnos, paso a paso, día tras día, fe sobre fe, confianza sobre confianza. La ansiedad surge cuando queremos tener todo el trayecto bajo control. Pero Dios te está pidiendo otra cosa. Confía cuando no entiendas, avanza cuando no veas, cree cuando no sientas. No necesitas una señal si ya tienes una promesa. Y si Dios te dijo que estaría contigo, entonces eso debe bastarte. Aunque no lo sientas, Él está. Aunque no lo veas, Él obra. Aunque no lo escuches, Él sigue guiando tu historia con manos invisibles, pero infalibles. Es fácil seguir adelante cuando todo es claro.
Lo difícil y glorioso es seguir creyendo cuando todo es incierto. Esa fe agrada a Dios, esa fe madura tu alma, esa fe es la que mueve montañas y conmueve el cielo. ¿Estás dispuesto a seguir caminando sin señales, sabiendo que tu guía no es un mapa, sino una voz? Esa voz que a veces calla, pero nunca te abandona. Esa voz que te formó desde el vientre y te acompañará hasta el final. Esa voz que no siempre explica, pero siempre cumple. Cuando no haya señales, recuerda quién eres. No eres un huérfano espiritual que camina a ciegas. Eres un hijo del Rey que ha sido llamado a caminar por fe y no por vista. Y esa fe, aunque sencilla y silenciosa, vale más que 1000 confirmaciones visibles. Número 6. El ruido interior que impide escuchar a Dios. Vivimos en un mundo lleno de estímulos constantes. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que cerramos los párpados en la noche, somos bombardeados por sonidos, imágenes, mensajes, urgencias. Pero incluso si apagáramos todos los dispositivos, cerráramos las ventanas y nos aisláramos del bullicio exterior, seguiría sonando el ruido más ensordecedor de todos, el ruido interior, ese ruido invisible que no viene de la calle, sino del alma. Pensamientos que se repiten una y otra vez como un tambor implacable. ¿Y si esto no mejora? ¿Y si todo lo que he hecho no sirve de nada? ¿Por qué no escucho nada de parte de Dios? Ese tipo de ruido es el que verdaderamente agota, porque no te deja descansar ni en la madrugada. Es el que te acompaña al dormir y está ahí cuando despiertas. Es el que impide que puedas orar con tranquilidad, que puedas leer la palabra con atención, que puedas escuchar el susurro del Espíritu. Y es ahí, precisamente ahí, donde muchos creyentes comienzan a sentir que Dios se ha alejado. Pero Dios nunca se aleja. A veces solo está esperando que tú te calles por dentro para poder hablar. En el Salmo 131, David hace una confesión que nos desarma. Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. ¡Qué imagen tan profunda! Un niño recién destetado. Ya no llora con desesperación, no exige, no forcejea, solo descansa. Así quiere Dios que esté tu alma, no en lucha, no en ansiedad, sino en una quietud que permite que su voz pueda ser escuchada nuevamente. Porque sí, la voz de Dios todavía habla, pero no compite con tus gritos internos, no se impone sobre tu ansiedad, no se mezcla con tu necesidad de tener el control. Él espera, te observa con ternura mientras te agitas. Y cuando por fin decides soltar, cuando decides respirar hondo, cerrar los ojos del alma y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha, entonces comienza a manifestarse, y su voz muchas veces no es lo que esperabas. Es más suave, más amorosa, más cercana. ¿Te ha pasado que oras esperando una solución, pero lo que recibes es una paz inexplicable que te hace entender que no necesitas nada más? Eso es escuchar a Dios, no siempre con palabras. A veces con un suspiro profundo que calma tu pecho. A veces con una lágrima que cae y limpia tu mente. A veces con un silencio sagrado donde todo finalmente encaja sin explicarse. Y sin embargo, para llegar a ese momento, tienes que desintoxicarte del ruido, porque hay pensamientos que no son tuyos, hay angustias que has heredado y otras que el enemigo ha sembrado. Y si no aprendes a discernir entre lo que viene de Dios y lo que proviene del miedo, vivirás confundido incluso en medio de la verdad. Necesitas momentos de desconexión real. No hablo solo de apagar el teléfono, hablo de detener tu alma, de mirar al cielo sin decir nada, de entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y no hablar tú, sino esperar a que Él hable.
En Isaías 30:15, el Señor dice algo que parece ir contra toda lógica humana. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Te das cuenta? La salvación no está en correr más, hacer más, pensar más. Está en descansar, reposar, confiar. Es al revés de lo que el mundo enseña, y es justamente por eso que tan pocos logran encontrar esa paz profunda. Porque todos corren, pero pocos se detienen. Todos piden, pero pocos escuchan. Todos claman, pero pocos callan. Dios no necesita gritar para ser escuchado. Él es el creador del universo, y sin embargo, eligió revelarse a Elías como un susurro apacible. ¿No será que también quiere revelarse a ti de la misma manera? Pero antes, debes bajar el volumen de tu ansiedad. Deja de hacerle caso a todos esos pensamientos que te atormentan. Muchos de ellos son mentiras disfrazadas de preocupaciones legítimas. Y el Espíritu Santo quiere hoy limpiar tu mente, pero necesita que le des espacio. ¿Estás dispuesto a decirle hoy a tu alma: silencio, quiero escuchar a Dios y no a mis temores? ¿Estás dispuesto a creer que la voz que necesitas no vendrá del ruido, sino del descanso? Entonces apártate, aunque sea por unos minutos, y quédate allí, en ese rincón secreto. No pidas, solo permanece, y deja que su presencia, como un manto suave, envuelva todo tu ser. Porque cuando se apaga el ruido, comienza la verdadera comunión. Y es allí donde descubrirás que Dios nunca ha dejado de hablarte. Solo esperaba que aprendieras a escucharlo con el corazón en silencio. Número 7. La confianza que se construye en la oscuridad. Hay una etapa del alma que muy pocos entienden y que casi nadie quiere atravesar: la oscuridad espiritual. No es pecado, no es frialdad, no es alejamiento, es simplemente ese valle por donde Dios te guía para enseñarte a confiar sin depender de la luz. Porque sí, la fe comienza cuando escuchas la voz de Dios, cuando ves sus señales, cuando experimentas su amor de forma visible. Pero la verdadera confianza se construye cuando todo parece apagado, cuando no hay respuesta, ni emoción, ni milagro, y aún así eliges seguir creyendo. En el Salmo 23, David escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo: cuando salgas del valle, o cuando vuelva la luz. Dijo: aunque ande. Eso significa que hay caminos que no podrás evitar, porque Dios los ha permitido como parte de tu formación. No para castigarte, sino para mostrarte una fe que no sabías que tenías. Porque cuando todo va bien, la confianza es fácil. Pero cuando pierdes el control, cuando las oraciones no tienen eco, cuando la lógica no da respuestas, ahí es donde tu alma se encuentra cara a cara con su verdadero fundamento. ¿En qué estás confiando de verdad? ¿En la estabilidad? ¿En tu comprensión? ¿En tu capacidad de planificar? Si todo eso se apaga, ¿sigues creyendo que Dios está contigo? A veces, el Señor apaga todas las luces exteriores para enseñarte a depender solo de la llama que Él encendió dentro de ti. Una llama pequeña pero real, una fe que no necesita espectáculo para mantenerse viva, una confianza que no depende del estado de ánimo, sino de una decisión diaria: Señor, aunque no te vea, sé que estás. El apóstol Pablo también conoció esa oscuridad. En 2 Corintios 4, 8, 9 dijo: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él sabía que el silencio no significaba abandono, que la oscuridad no era derrota. Sabía que Dios también trabaja en lo invisible, en lo incómodo, en lo incierto, porque la oscuridad revela cosas que la luz no permite ver. Revela lo que hay dentro de ti. Revela tus verdaderos temores, pero también tus verdaderas convicciones. Y sobre todo,
revela quién es tu Dios cuando no puedes verlo. Cuando un ciego camina junto a alguien, no puede guiarse por la vista. Depende completamente de la voz y del toque de su acompañante. Así también tú, cuando entras en una temporada oscura, debes aprender a caminar por la voz del Espíritu y no por tus sentidos. Y eso, aunque difícil, es glorioso, porque produce en ti una fe más pura, más firme, más profunda. Una fe que ya no necesita sentir para saber. Una fe que se apoya en la roca, no en el suelo cambiante de las emociones. Job vivió esto en carne propia. Lo perdió todo y en medio de su quebranto declaró con una confianza desarmante: aunque él me mate, en él le esperaré. Job 13:15. Eso es confiar en la oscuridad. Eso es caminar por fe. ¿Puedes decir hoy: Señor, no entiendo nada, pero sigo contigo? ¿Puedes seguir orando, aunque sientas que tu voz se pierde en el aire? Esa fe que parece débil, en realidad es la más poderosa, porque no se apoya en lo visible, no necesita pruebas. Solo necesita recordar quién ha sido Dios contigo hasta hoy y confiar en que no ha cambiado. La oscuridad es solo una etapa, no dura para siempre, pero la confianza que se forma en ella, esa puede sostenerte por toda la vida. Así que si hoy estás caminando por un valle sin claridad, si sientes que estás dando pasos sin dirección, no te detengas. Sigue andando. No necesitas ver el camino completo. Solo necesitas saber que Dios va contigo. Y Él no te soltará, ni en la noche más profunda, ni en el silencio más largo, ni en la prueba más oscura. Él sigue siendo luz, aunque tú no la veas todavía. Número 8. Cuando la fe sustituye las respuestas. Llega un punto en la vida de todo creyente en que se hace la pregunta que no tiene respuesta: ¿por qué? Y lo más sorprendente no es no obtener una respuesta, sino descubrir que Dios nunca tuvo la intención de dártela. Porque hay momentos en que la fe no llega después de entender, sino que llega cuando decides seguir adelante sin entender nada. Creemos que si supiéramos el motivo de nuestro sufrimiento, lo aceptaríamos mejor. Pero el corazón no sana con explicaciones, sana con presencia. Y Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces no contesta nuestras preguntas, porque quiere enseñarnos a reemplazarlas por confianza. En Deuteronomio 29:29 leemos: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Dios guarda cosas, no por capricho, sino porque sabe que revelarlas antes de tiempo nos haría más daño que bien. Hay procesos que solo pueden ser comprendidos años después, y otros que no serán comprendidos jamás en esta vida. Pero eso no significa que Dios no sea justo, ni que no te ame. Significa que su plan es eterno y tú estás viendo solo una página del capítulo mientras Él tiene el libro entero. ¿Puedes aceptar que no necesitas saber el final para confiar en quien escribe tu historia? Cuando estás atravesando una pérdida, una injusticia, una prueba dolorosa, es natural querer una explicación. Pero si en lugar de exigírsela a Dios, eliges abrazar su soberanía, algo profundo ocurre en ti. La ansiedad cede su lugar al descanso, la rabia se convierte en rendición, y el miedo se transforma en una fe que ya no necesita ver, porque sabe en quién ha creído. Pablo, en 2 Timoteo 1:12, dijo una frase que debería grabarse en nuestras almas: porque yo sé en quién he creído. No dijo yo sé por qué me pasa esto, ni yo sé cuándo se resolverá todo. Dijo sé en quién. Eso es fe madura, fe que no exige respuestas, sino que se apoya en la confianza plena en el carácter de Dios. Y si el Señor está permitiendo que no entiendas nada ahora, solo para enseñarte a descansar en Él como nunca antes. Muchos confunden fe con conocimiento, pero la fe comienza donde el conocimiento termina. Cuando ya no puedes explicar lo que ocurre,
y aún así decides adorar, cuando no tienes fuerza para caminar y aún así decides avanzar de rodillas, cuando todo dentro de ti pide lógica, pero tu alma elige decir: Señor, no entiendo, pero sigo contigo. Eso tiene un poder inmenso, porque es ahí donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en un estilo de vida. En vez de respuestas, recibes paz. En vez de detalles, recibes dirección. Y en vez de control, recibes la dulce certeza de que Dios no te ha soltado ni un solo segundo. Así como el niño que no entiende por qué su padre lo despierta temprano, o por qué no le permite comer solo dulces, o por qué lo corrige con firmeza, pero igual se recuesta en su pecho y se queda dormido. Tú también puedes aprender a descansar en el corazón de Dios, aunque no comprendas sus caminos. La fe verdadera no dice: explícame primero y luego creeré. La fe verdadera dice: aunque no vea nada claro, creo porque tú eres fiel. Y esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que desarma al enemigo. Esa es la fe que transforma un corazón agobiado en un alma libre. Así que hoy, suelta la necesidad de entender. No todo tiene explicación inmediata. No todo necesita una respuesta ahora. Pero sí hay algo que puedes hacer: sustituir tu ansiedad por confianza, tu necesidad de razones por rendición, tu hambre de explicaciones por hambre de su presencia. Y verás que muchas veces lo que más necesitabas no era una respuesta, sino recordar que nunca has caminado solo. Número 9. Dios está trabajando aunque no lo percibas. A veces pensamos que si no sentimos a Dios, entonces no está actuando. Que si no hay milagros visibles, si no hay emociones intensas, si no hay cambios inmediatos, entonces algo anda mal. Pero eso es una distorsión creada por una fe emocional y superficial. La verdad es que Dios no necesita ser percibido para estar obrando. Él trabaja en el silencio, en lo oculto, en lo profundo. Es como el agricultor que, después de sembrar, guarda la semilla bajo tierra. No la ve, no la toca, no la siente crecer, pero sabe que hay vida ocurriendo en lo invisible. Así también obra Dios en ti. Cuando parece que no pasa nada, está pasando todo. Jesús mismo dijo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Puedes creer que incluso mientras duermes, el cielo no descansa? Hay batallas que se están ganando a tu favor mientras tú piensas que no hay movimiento. Hay ángeles asignados a tu causa, estrategias divinas que no puedes ver, corazones que están siendo preparados para encontrarse contigo en el tiempo perfecto. Y tú, desde tu mirada limitada, tal vez piensas: ¿por qué no cambia nada? Pero Dios te responde: todo está cambiando, aunque tú aún no lo veas. En Marcos 4, Jesús enseñó una parábola sobre el crecimiento del reino de Dios. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El agricultor no entiende cómo ocurre, solo sabe que ocurre. Así también, tú no tienes que entender todos los procesos de Dios. Solo necesitas confiar en que, si sembraste en obediencia, si oraste con fe, si esperas con esperanza, entonces algo está creciendo. ¿Te imaginas lo que Dios puede estar preparando justo ahora, mientras tú sigues creyendo sin evidencia? ¿Te das cuenta de que lo más poderoso que puedes hacer a veces es simplemente permanecer? Sí, permanecer, sin moverte, sin manipular, sin buscar atajos. Solo permanecer firme, como dice el Salmo 27:14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, porque esperar no es pasividad, es resistencia espiritual, es declarar con tu vida: aunque no lo vea, sé que Dios no ha dejado de escribir mi historia. El enemigo quiere que pienses que todo está estancado, pero lo que él no ve
Es lo que Dios está tejiendo en la sala del trono. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación. Lo que tú percibes como desierto, Dios lo está usando para que eches raíces más profundas. Y cuando llegue el momento, no antes, no después, verás como todo lo que parecía dormido despierta en el tiempo exacto, como el capullo que por semanas parece estático, sin forma, sin vida, pero un día se abre y da paso a una mariposa. Así son los procesos de Dios. Él no improvisa, Él no olvida, Él no actúa fuera de tiempo. Su reloj es perfecto. Y si hoy no entiendes lo que está haciendo, no significa que no esté haciendo nada. Significa que estás justo en el punto donde la fe se vuelve más necesaria que la lógica. Así que respira, afirma tus pasos y repite en tu corazón: Dios está obrando, aunque yo no lo perciba. Porque cuando llegue el día en que veas los frutos, recordarás estas horas de silencio y entenderás que fue justo ahí donde Dios trabajó más intensamente en ti. Número 10. La rendición que abre las puertas del cielo. Uno de los mayores actos de fe no es declarar, no es pedir, ni siquiera esperar. Es rendirte completamente. Rendirte no como quien se rinde ante la derrota, sino como quien se entrega confiado a un Padre que nunca falla. La verdadera rendición no es un gesto físico, sino un estado del alma. Es cuando dices de verdad: Señor, no necesito controlar nada más. Haz como tú quieras, cuando tú quieras y como tú sabes. Esa rendición libera. Libera de la presión de tener que resolverlo todo. Libera del agotamiento de buscar respuestas. Libera del miedo al futuro. Porque cuando te entregas así, te conviertes en alguien que reposa en las manos de Dios, no solo de palabra, sino de corazón. Jesús nos dio el mayor ejemplo de rendición. En el huerto de Getsemaní, sabiendo que iba a enfrentar la cruz, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Oró 3 veces, pidió, lloró, se quebró, pero al final soltó todo en una sola frase: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Te das cuenta? Aún siendo el Hijo, Jesús no se aferró a su deseo humano, se rindió. Y fue esa rendición la que abrió la puerta a la redención. ¿Cuántas bendiciones estarán esperando del otro lado de tu rendición? ¿Cuántas promesas no se han activado aún, solo porque sigues queriendo controlar el resultado? Muchos oran por paz, pero siguen aferrados al control. Muchos claman por dirección, pero ya decidieron el camino que quieren. Y Dios no puede actuar en corazones que no se vacían primero. Rendirse es como abrir las manos después de haberlas apretado con fuerza durante demasiado tiempo. Es permitir que lo que se va, se vaya, y que lo que debe venir llegue a su tiempo. El Salmo 37:7 lo expresa con una claridad apacible: Guarda silencio ante el Señor y espera en Él pacientemente. No dice discute con Dios, ni exígele explicaciones. Dice guarda silencio. Porque el que se rinde no necesita hablar más, solo necesita confiar. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus planes para abrazar el propósito divino, aunque no sepas cómo luce? Porque la rendición verdadera no requiere garantías, solo requiere fe. Y cuando te rindes de verdad, algo cambia en ti, no afuera, sino adentro. La ansiedad comienza a desaparecer, el corazón late más lento, la mente deja de correr y el alma por fin descansa. Porque no hay descanso mayor que el de saber que ya no tienes que cargar con lo que no puedes controlar, que Dios, el creador del universo, ahora lleva tus cargas y lo hace con amor, con poder, con ternura. Rendirse es, en realidad, el acto más poderoso del creyente. Es decir, Señor, me rindo no porque haya perdido, sino porque sé que contigo yo gano incluso cuando no entiendo. Cuando llegas a ese punto,
Estás listo para ver cosas que solo ocurren cuando hay entrega total. Puertas que solo se abren con humildad. Respuestas que solo llegan cuando se deja de preguntar. Milagros que solo se desatan cuando el alma se despoja del orgullo de saberlo todo. Hoy, Dios te está llamando a rendirte, a dejar de luchar con lo invisible, a soltar las armas internas que te mantienen en guerra contra lo que no puedes cambiar. No es debilidad, es madurez, es sabiduría, es adoración pura, porque cuando el cielo ve un corazón rendido, Dios no se resiste. Él actúa, Él consuela, Él transforma y sobre todo, Él responde a su manera perfecta. Así que respira, suelta, entrega, ríndete y verás cómo esa rendición que parecía el final es en realidad el principio de todo lo que Dios ha preparado para ti. Número 11. La bendición que se libera al confiar sin condiciones. Hay un tipo de confianza que abre los cielos. No es la confianza basada en resultados, ni la que se apoya en experiencias pasadas, ni siquiera la que surge en momentos de emoción espiritual. Es una confianza sin condiciones. Esa que dice: Señor, aunque no sanes, confío. Aunque no me respondas hoy, sigo creyendo. Aunque no entienda nada, no me alejo de ti. Esa confianza es rara, porque va contra toda lógica humana. Pero es justamente esa fe, despojada de exigencias, la que activa las bendiciones más profundas y duraderas. Dios no responde por manipulación. No es un botón que aprietas con oración intensa para que te dé lo que quieres. Él responde al corazón que se entrega por completo, no al que negocia. En Habacuc 3, 17, 18, el profeta escribió unas palabras que estremecen. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el rebaño se acabe en el corral y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esa es la confianza pura, la que no depende del panorama, la que no espera condiciones ideales, la que no necesita señales para mantenerse firme. Y es precisamente esa actitud la que desata bendiciones invisibles, poderosas y eternas. ¿Cuántas bendiciones podrías estar reteniendo sin saberlo, simplemente porque has limitado tu confianza a resultados? Y si Dios está esperando que le digas, confío aunque no pase nada, para entonces mostrarte todo lo que tiene preparado, porque Dios no se mueve por desesperación, sino por rendición. Y cuando confías sin condiciones, sin reservas, sin ataduras, le estás diciendo al cielo: mi corazón está listo para recibir lo que venga, no lo que yo quiero. Es entonces cuando comienzas a ver bendiciones que antes no habías reconocido. La bendición de tener paz en medio del caos. La bendición de dormir sin miedo, aunque todo siga incierto. La bendición de ver tu carácter moldeado, tus relaciones restauradas, tu interior fortalecido. Bendiciones que no se pueden comprar ni fabricar. Solo se reciben desde una fe desnuda de exigencias. Porque cuando confías sin condiciones, estás demostrando que no amas a Dios por lo que hace, sino por quien Él es. Y eso conmueve su corazón. Muchos quieren ver la bendición para confiar, pero Dios quiere ver la confianza para mostrar la bendición. No porque Él lo necesite, sino porque sabe que solo un corazón preparado podrá sostener lo que viene. ¿Te imaginas que Dios te dé lo que tanto has pedido, pero sin haber formado en ti la madurez para recibirlo? Eso terminaría destruyéndote. Por eso, a veces, Él retiene lo que más anhelas, no por castigo, sino por protección. Y espera a que tu confianza madure, a que ya no dependa de señales, a que ya no venga atada a condiciones. Entonces, como un padre amoroso, abre su mano y desata lo que ya era tuyo desde hace mucho, pero que solo podías recibir cuando aprendieras a decir de verdad:
confío en ti, aunque no entienda nada. Esa confianza es la llave, la que abre puertas en el cielo, la que rompe cadenas en lo invisible, la que activa promesas detenidas por años. Y si hoy estás en ese punto en que ya no sabes qué más hacer, haz esto. Confía sin condiciones, suelta tus exigencias, baja tus expectativas humanas, apaga la necesidad de ver algo ya, y desde esa fe despojada y pura dile al Señor: te amo aunque no responda este milagro, te adoro aunque el tiempo no sea el mío, te sigo aunque no entienda este camino, porque cuando llegas a ese nivel de confianza, ya no necesitas que el milagro ocurra para sentirte bendecido, porque descubres que tu mayor bendición es confiar plenamente en Dios. Número 11. La promesa que permanece cuando todo pasa. Todo en esta vida es transitorio. Los días pasan, las estaciones cambian, las personas se van, las emociones se desvanecen, los logros pierden su brillo, incluso los momentos más felices se convierten en recuerdos. Y sin embargo, en medio de tanta inestabilidad, hay algo, o mejor dicho, alguien que permanece inmutable: la fidelidad de Dios. En un mundo donde todo se mueve, Dios permanece firme, y su promesa no depende de lo que tú veas, ni de lo que sientas, ni de cómo te encuentres hoy. Su promesa se mantiene porque está respaldada por su carácter eterno. Isaías 48 lo dice con belleza y autoridad: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso significa que, aunque todo a tu alrededor esté cambiando, aunque tus emociones sean como olas, aunque las circunstancias te saquen el aliento, la palabra que Dios ha dicho sobre tu vida sigue en pie. Y no solo sigue en pie, está viva, activa, esperando el tiempo exacto para cumplirse. ¿Te has detenido a pensar cuántas promesas te han sostenido en momentos donde no había nada más? Esas palabras que te han recordado quién eres, que te han afirmado cuando todo te tambaleaba, que te han levantado del suelo cuando ya no te quedaba fuerza ni siquiera para orar. Porque la promesa de Dios no es una ilusión para consolarte temporalmente. Es una realidad eterna que, aunque no la veas ahora, está siendo tejida por su mano paciente. Dios no olvida lo que promete, no lo retrasa sin razón, no lo cancela por tu debilidad. De hecho, muchas veces Él espera que te sueltes por completo para que veas que el cumplimiento de su palabra no depende de tus esfuerzos, sino de su amor inquebrantable. La promesa de Dios tiene su propio calendario. Y no importa cuántos errores hayas cometido, cuántos desvíos hayas tomado, cuántas lágrimas hayas derramado, su promesa sigue en pie. Como dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es tu ancla, tu refugio, tu certeza en medio de lo incierto. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios permanece. Y si Él dijo que te restauraría, lo hará. Si Él dijo que te levantaría, lo hará. Si Él dijo que no te abandonaría, no lo hará. Tal vez hoy no lo ves, tal vez las señales son pocas y tu corazón está cansado de esperar. Pero incluso así, la promesa está en camino. Y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que tardar, por qué no vino antes, por qué fue necesario pasar por todo lo que has vivido. Porque Dios no llega tarde, llega justo cuando tu alma está lista para recibir no solo el milagro, sino el mensaje profundo detrás de él. Así que hoy, quédate con esto. Cuando todo lo demás se apague, cuando los planes cambien, cuando la gente se vaya, cuando las emociones te traicionen, la promesa permanece. Grábala en tu espíritu, declárala en tus oraciones, vívela en tus decisiones. Aférrate a ella, incluso si no la ves, porque lo que Dios habló sobre tu vida ya está escrito en el cielo y no será borrado. Si llegaste hasta aquí,
permíteme decirte algo que no le puedo decir a todos. Eres parte de los pocos que eligen ir más allá. No todos soportan en silencio. No todos aprenden a confiar sin ver. No todos perseveran cuando no hay respuestas. Pero tú lo hiciste. Te quedaste, escuchaste, y eso dice mucho de ti y mucho más de lo que Dios está formando en tu interior. Hoy, el cielo te ha visto permanecer, y eso tiene valor eterno. Quiero invitarte a dejar un comentario que marque tu fe y tu compromiso con esta palabra. Confío, aunque no entienda. Escríbelo como una declaración espiritual, como una señal de que tu confianza en Dios no depende de lo que ves, sino de lo que sabes profundamente en tu corazón. Quiero leer tus palabras porque detrás de ese comentario sé que hay una historia, un proceso, una batalla, una rendición. Y al escribirlo, estás sellando en el mundo visible lo que ya ocurrió en lo invisible. Y si aún no te has suscrito a este canal, hoy es el momento, no por números, no por algoritmo, sino porque esto se ha convertido en iglesia para muchos que no tienen una, comunidad para los que están lejos, palabra viva para los que necesitan dirección. Suscribirte no es un acto digital, es un acto espiritual. Y si ya formas parte de esta familia, quiero darte las gracias de todo corazón. Gracias por ayudar a que este mensaje llegue a otros que, como tú, necesitan un refugio. Cada vez que le das me gusta, cada vez que comentas, cada vez que compartes, estás sembrando esperanza en corazones que ya no sabían dónde buscar. Y si aún no lo has hecho, te pido que compartas este video con alguien. Una persona, una sola. Dios sabrá a quién. Tal vez alguien que esta noche no puede dormir por la ansiedad, que está al borde de rendirse, que ya no espera nada. Y tú puedes ser el puente que lo conecte con una palabra que nos salve. No subestimes el poder de un simple compartir. Porque, ¿y si ese clic desbloquea una vida? ¿Y si tu obediencia silenciosa es la semilla de una transformación eterna? A veces pensamos que evangelizar es solo hablar en público, pero la verdad es que cada acción tuya con fe también predica. Te invito también a explorar más videos de este canal. Cada uno ha sido creado con oración, con dedicación, con un propósito específico. No es contenido, es alimento, es medicina, es dirección para quienes caminan en la noche. Es fuego para mantener viva la llama espiritual que arde en ti. Y ahora que llegamos al final, quiero pedirte que no te vayas aún. Quédate unos minutos. Escucha la música. No digas nada. Solo quédate. Con los ojos cerrados si puedes, con el corazón abierto. Y deja que el Espíritu Santo selle todo lo que hoy sembró en tu interior. No pauses. No cortes esta conexión. No cierres la puerta que Dios acaba de abrir. Solo permanece. Adora en silencio. Agradece. Respira. Y permite que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, te abrace ahora mismo, justo donde estás. Porque lo que has vivido aquí no ha sido un video, ha sido un encuentro. Y ese encuentro tiene el poder de cambiar tu historia para siempre.